Buenos días con todos. Vamos a realizar estos tres ejercicios que nos proponen obtener la derivada. Entonces tenemos la siguiente función: seno de 5x por cosecante de 5x menos coseno de 5x por secante de 5x. Entonces aquí vamos a aplicar identidades trigonométricas, las siguientes identidades trigonométricas, para poder encontrar la solución. Entonces la primera que vamos a tener es que cosecante de x, bueno, en este caso pongamos el argumento que nos dan: cosecante de 5x va a ser igual a 1 sobre seno de 5x. Y por otro lado tenemos aquí coseno de 5x y secante de 5x, a cual yo le puedo sacar identidad trigonométrica. Inmediatamente en tablas aparece esa, la secante. Entonces secante de 5x, esto va a ser igual a 1 sobre coseno de 5x. Entonces yo voy a aplicar esas identidades trigonométricas en la función y voy a reescribirla, y voy a tener de la siguiente manera: que f de x va a ser igual a seno de 5x y cosecante de 5x sabemos que es 1 sobre seno de 5x, entonces esto sería dividido para seno de 5x. Después aparece menos coseno de 5x por secante de 5x, y secante de 5x es igual a 1 sobre coseno de 5x, entonces esto dividido para coseno de 5x. Muy bien, entonces ahí ya tengo reescrita la función, y yo sé que si simplifico, yo tengo en el numerador y en el denominador la misma expresión, me va a dar 1, entonces sería f de x es igual a 1 menos 1. Entonces f' de x la derivada que yo voy a obtener va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. Entonces tendría 0, que es la derivada de la función que nos dan ahí. Luego voy ahora a trabajar esta segunda función. Ya encontramos la primera derivada, el primer ejercicio. Ahora tengo 1 menos tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x. Aquí puedo volver a aplicar identidades trigonométricas. Por ejemplo, yo sé que 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x, pero aquí está el signo menos, entonces yo no puedo aplicar esa identidad trigonométrica. Me voy por otro lado y voy a reescribir a la función de la siguiente manera. Entonces, si sé que secante al cuadrado de x es igual a 1 más tangente al cuadrado de x, entonces vamos a escribir esa identidad trigonométrica. Igual aplico identidad trigonométrica que nos dice que es, bueno, vamos a escribirla acá abajo porque el espacio no alcanza: secante al cuadrado de x es igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Entonces con esta expresión yo ya puedo reescribir mi función. Entonces f de x va a ser igual a que este 1 menos tangente al cuadrado de x no ha cambiado, entonces yo lo copio tal y como está. Tengo 1 menos tangente al cuadrado de x, y secante al cuadrado de x se cambiaría por 1 más tangente al cuadrado de x, y tendría 1 más tangente al cuadrado de x multiplicando la expresión que escribí al principio. Entonces aquí, como nos podemos dar cuenta, tenemos una diferencia de cuadrados, el 1 y tangente al cuadrado de x. Como sé que es una diferencia de cuadrados, pues a cada una de sus expresiones yo puedo obtener raíz cuadrada. Entonces, ¿a qué sería igual la diferencia de cuadrados? F de x va a ser igual a que a 1 menos tangente a la cuarta de x. Entonces esa expresión yo ya puedo derivar, y vamos a derivarla. Entonces f' de x a que va a ser igual, la derivada de 1 es 0, y la derivada de tangente nosotros podemos verlo eso en tablas, aparece aquí. Podemos ver que la derivada de la tangente es igual a secante al cuadrado de x, pero como yo tengo tangente a la cuarta, entonces yo tranquilamente puedo decir que esto es igual a menos secante a la octava de x. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que tengo elevado a la cuarta la tangente de x, y como aparece en tablas que la derivada de tangente de x es secante al cuadrado de x, y yo le multiplico al exponente por 4, entonces tendría secante a la octava de x. ¿Está clara esa parte? Entonces aquí ya puedo definir que
f' de x es igual solo a menos secante a la octava de x. Menos secante a la octava de x. Muy bien, ya obtuve la respuesta de ese ejercicio, la derivada que nos pedían. Y ahora vamos a trabajar el último ejercicio, que nos dan x al cuadrado menos 10x más 25, la raíz cuadrada, dividido para la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 8x más 16. Yo tengo unos polinomios, unas expresiones cuadráticas dentro de la raíz, entonces yo puedo operarlas por el método de ensayo y error. Voy a hacerlo. Entonces f de x puedo reescribir de la siguiente manera. Esto va a ser igual a ¿qué? Yo siempre suelo sugerir que se lea de la siguiente manera: dos números que multiplicados me den 25, si sumados o restados me den menos 10. Entonces tengo que operar aquello, y yo sé que para obtener 25 puedo multiplicar 5 por 5, pero como necesito dos números negativos sumados para que me dé menos 10, yo puedo multiplicar por menos 5. Menos 5 por menos 5 es 25 positivo. Entonces, ¿cómo me va a quedar la expresión? Sería x menos 5 por x menos 5. Esa sería la expresión de abajo. Bueno, copiémosle porque luego no me deja dividir. Tendría esto, y después va a aparecer la raíz cuadrada, igual hago por ensayo y error acá abajo, x al cuadrado menos 8x más 16. Dos números que multiplicados me den 16 positivos y sumado y restado me dé menos 8. Entonces aquí tranquilamente puedo decir que menos 4 por menos 4 me da 16, y menos 4 y menos 4 me da menos 8. Entonces, por ensayo y error, yo sé que aquí me queda raíz cuadrada de x menos 4 por x menos 4. Y aquí no se va a simplificar nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Va a ser lo siguiente. Voy a tener la siguiente expresión: f de x va a ser igual a ¿qué? Si nos damos cuenta, x menos 5 por x menos 5, yo puedo reescribir de la siguiente manera. Tengo raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque se está multiplicando dos veces x a menos 5, que es la base, ¿no es cierto? Y por otro lado tengo raíz cuadrada de x menos 4 por x menos 4, igual se está multiplicando dos veces x menos 4, entonces yo puedo reescribir como x menos 4 al cuadrado. Esta va a ser la expresión que yo voy a tener aquí. Y por propiedades de radicación o de potenciación, yo puedo simplificar el exponente del argumento de la raíz y el índice de la raíz, que en este caso se sobreentiende que es el cuadrado. Entonces yo puedo escribir f de x igual a ¿qué? Me va a quedar x menos 5 dividido para x menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Porque se simplifica aquí los exponentes y con el radicando, en este caso que sería 2, se sobreentiende. Y ya puedo derivar yo esa expresión. Y voy a hacerlo por el método de la regla del cociente. Entonces, ¿a qué nos dice que sería igual f' de x en este caso? Esto va a ser igual a... Bueno, vamos a escribirlo acá abajo para que se sobreentienda, para que alcance toda la expresión. f' de x va a ser igual a la derivada, vamos a anotarlo así, la derivada con respecto a x de x menos 5 por el segundo término, que sería x menos 4 sin derivar, menos x menos 5 por la derivada con perdón, ahí no le escribí, por la derivada con respecto a x del segundo término, que sería x menos 4, y dividido para el segundo término elevado al cuadrado. Entonces voy a tener esta expresión así. Entonces ahí ya voy a operar. ¿Y qué es lo que voy a tener? Que f' de x va a ser igual a ¿qué? La derivada con respecto a x de x menos 5, la derivada de x es 1 y la derivada de menos 5 es 0. Entonces yo tendría que aquí queda 1 multiplicado por x menos 4, entonces es igual a x menos 4. Y esto menos la derivada de x menos 4 es 1 multiplicado por x menos 5, entonces tendría aquí menos x menos 5 nada más que me queda. Y eso dividido para x menos 4 al cuadrado. Ya tendría esa expresión. Y de ahí yo puedo hacer lo siguiente, que f' de x
voy a simplificar. Aquí si destruyo el paréntesis va a quedar menos x y más 5. Entonces x y menos x se va a ir y menos 4 más 5 me va a quedar 1. Y abajo me va a quedar x menos 4 elevado al cuadrado. Entonces de esta manera yo ya obtuve la derivada de esta expresión que me daban al principio. Y sin complicaciones la hemos encontrado, que es de esta parte de azul que voy a remarcar. Entonces ya hemos encontrado las tres derivadas. Y con esto hemos acabado utilizando identidades trigonométricas y propiedades de raíz y de potencia.